Hoy es viernes 24 de noviembre y se supone que hoy, a las 4 de la tarde, el grupo terrorista Hamas va a liberar a 13 de nuestros secuestrados, que ellos están en cautiverio en las garras de Hamas en Gaza. ¿Qué pasa? Que en este momento estoy grabando el video a la 1 de la tarde. Así que cuando suba este video, no sé si los entregaron o no, me enteraré después de Shabbat. Ustedes, por favor, actualícenme. Lo que sí quiero decirles, muy importante, es que de acuerdo a la ley judía, hay un concepto que se llama Pidyon Shvuim. Es redimir a los secuestrados, redimir a personas que están presas. Pero ese es un concepto que aplica cuando no estamos en tiempos de guerra. En tiempos de guerra el concepto de Pidyon Shvuim no aplica, porque en tiempos de guerra hay que ir por el enemigo con mano dura. Por eso es que todo este tema de negociar con terroristas es un tema que a mí personalmente me molesta mucho. Yo no soy de los que cree que hay que negociar con ellos. Israel somos un país fuerte, tenemos un ejército, vamos directo al objetivo, pero obviamente está todo este dilema de las familias. Quiero decirles algo que está escrito en la Biblia hebrea. Esto está en los profetas, en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 20. Les cuento rápidamente. Ahí se narra, y esto es un tema importante porque de acá ustedes van a entender cómo la Biblia, como los profetas de Israel, ya nos advirtieron de este tipo de situaciones. Está escrito que el rey de Aram, Aram era un pueblo, ese rey se llamaba Ben-Hadad. Lo que ocurre es que este rey, Ben-Hadad, decide lanzar un ataque contra Israel. Y hay una batalla, y el ejército de Israel, que son liderados por el rey Acab en español, el ejército israelí derrotan al ejército arameo. ¿Qué pasa? Que después de la guerra, de este combate, los siervos del rey de Aram le dicen al rey de Aram que, ¿por qué perdieron contra Israel? Porque el Dios de Israel es el Dios de las montañas, pero que si los arameos combatieran contra Israel en la llanura, en lo plano, los arameos vencerían. Es lo que le dicen el argumento al rey de Aram. Entonces, ¿qué hace Ben-Hadad? Él prepara nuevamente su ejército y se prepara para hacer una lucha nuevamente contra Israel en la ciudad, en la zona de Afek, que eso es una llanura. Entonces, él dice, como es el Dios de Israel, es el Dios de las montañas, voy a ganarle a Israel en la llanura. ¿Qué pasa? Que viene un profeta de Israel, donde el rey de Israel, el rey Acab, y le dice que Israel, bueno, él profetiza que Israel van a ganar. ¿Por qué profetiza esto? Porque este conflicto entre Israel y Aram y Ben-Hadad no es simplemente un conflicto político ni por territorio, sino que ya es un conflicto que involucra ideología, que involucra factores, digamos, religiosos, teológicos, como quieran llamarlo, porque ese es el argumento de los arameos. El Dios de Israel es solo el Dios de las montañas. En la llanura no podrá contra el Dios arameo, que es el Dios de Aram, era el Baal, ¿sí? Entonces, digamos, el Alá de los arameos era el Baal. Y ese es el argumento, es que el Alá de ellos va a ganarle al Dios de Israel y este pueblo de Israel va a ser borrado, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que el profeta, viene un profeta y él le dice a Acab, él profetiza que Israel van a triunfar, porque se metieron no solamente con Israel, que es el pueblo de Dios, sino que también se metieron con el Dios de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que eventualmente comienza la guerra en esta llanura de Afek y Ben-Hadad, el ejército israelí, empieza a destrozar al ejército arameo y llega Ben-Hadad y se esconde. Él escapa y se esconde en sus túneles, no dice túneles en la Biblia, pero se esconde Hadarim, ¿sí? Como muy oculto. ¿Qué pasa? Que el ejército israelí está en busca de él, de Ben-Hadad. Y los siervos de Ben-Hadad le dicen que, mira, este pueblo, Israel, escuchamos que es un pueblo con mucha misericordia. De pronto sal y habla con ellos de que tengan misericordia porque son un pueblo que se apiada mucho, incluso de sus enemigos en tiempos de guerra. Entonces Ben-Hadad, muy astutamente, él sale de su escondite y él comienza a decirle a Acab, el rey de Israel, le empieza a decir a Acab, no, hermano mío, hermano, y empieza a tratar de decir, no, tengan piedad, etc. Y Acab como que en verdad siente misericordia y lo sube a su carruaje, a su carroza de guerra, y empiezan a hacer como una negociación de que el rey de Aram va a restituir ciudades que había tomado su antepasado y se las va a restituir a Israel. En fin, hacen un tratado, hacen un pacto. ¿Qué pasa? Que bueno, ya, y Ben-Hadad se va vivito y coleando. ¿Qué pasa? Que aquí, y ese es un punto que, esa es una enseñanza gigante que nos dan acá los profetas. Después de todo esto, llega un profeta de Israel que se disfraza, se pone como unos vendajes para que no lo reconozcan, y él va
y llega donde el rey Hadad, el rey de Israel, el rey Ahab, que recién había pactado con Ben-Hadad, el rey de los arameos. ¿Qué hace este profeta? El profeta que se está disfrazando dice, le cuenta una historia, le cuenta, no, mira, yo estaba en la guerra, tomé un preso de guerra que me lo dieron para que lo cuidara y que si se me escapaba yo tenía pena de muerte, eso fue lo que pacté. Entonces yo empecé a hacer otra cosa y se me escapó el preso. Entonces, ¿cuál debería ser mi pena? Entonces el rey de Israel, Ahab, le dijo, tu pena debería ser lo que pactaste, pena de muerte. Y ahí el profeta se quita la venda y Ahab lo reconoce porque reconoce que él es uno de los profetas y el profeta le dice a Ahab, es exactamente lo que pasó, que tú dejaste ir al enemigo, lo tenías en tus manos, debiste acabar la tarea porque con el terrorismo no se negocia, no se puede hacer, no se les puede abrir ni siquiera la puerta a este tipo de barbaries. Y así es como se profetiza que un año después Ahab pierde su última batalla en la guerra. Y lo que quiero decirles es que sobre esto hay muchas enseñanzas, esto lo trae, también Rambam lo explica, también Rav Kook, que la ética de Israel siempre ha estado muy por encima de la ética de los pueblos que lo han rodeado, siempre. Porque la Torah es una ética de Dios, la Torah nos trae la forma en cómo Dios quiere que se conduzca la humanidad en el mundo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces por eso es que el pueblo de Israel sentimos esa tensión, esa disparidad entre lo que ocurre en esta realidad tan difícil versus lo que debería ocurrir. Y esta brecha es difícil de cerrar. Y por eso hay veces Israel, digamos, nos doblegamos ante estas cosas, pero no debería ser así. Y por eso la Torá, los profetas nos han enseñado de que debemos ser fuertes, por eso tenemos un ejército, por eso Dios está con nosotros. Hashem nos va a dar la victoria. Les aseguro que Israel vamos a triunfar, les aseguro que va a haber paz en Israel y en todo el mundo. Vamos a triunfar con ayuda de Hashem, con ayuda de nuestro ejército. Y bueno, nada más, les deseo un Shabbat Shalom y que siempre sean alegrías y tengamos éxito.